Estamos ya en la semana 4 de este curso de Machine Learning o aprendizaje automático. En primera instancia, antes de ir a ver la herramienta con la cual vamos a trabajar, recordarles que tenemos la biblioteca virtual y dentro de la biblioteca virtual actualmente tenemos el Alpha Cloud, y cuando buscamos dentro del Alpha Cloud como Machine Learning, ustedes van a tener la oportunidad de tener dos libros bastante completos con respecto al tema que tenemos que abordar y que tenemos que explorar este cuatrimestre. Este Python para Machine Learning tiene una serie de códigos e información bastante precisa que lo vamos a utilizar de forma íntegra ya ahí por semana 10, pero es importante que lo vayan explorando y de aquí vayan obteniendo toda la información que ustedes necesiten. Es un libro bastante completo, muy recomendado de mi parte. Por otro lado, sin más, también recordarles el de Machine Learning and Deep Learning. Recordemos que Deep Learning es un concepto bastante nuevo, pero es importante que lo tengamos claro. Y eso más adelante lo vamos a estar explorando. ¿Cuál es el IDE de desarrollo que vamos a utilizar? En primera instancia, podríamos haber estado utilizando Anaconda, pero con el fin de no interferir en sus equipos y no instalar aquellas herramientas que puedan afectar, vamos a utilizar en este momento una herramienta que se llama Colab. Colab es de parte de Google, ¿verdad? Colab Research Google, y es una herramienta de desarrollo que vamos a tener dentro del directorio de Google actualmente. ¿Qué es Colaboratory o Colab? Colaboratory, también llamado Colab, te permite escribir y ejecutar código en Python en un navegador con las siguientes particularidades: sin configuración requerida, acceso gratuito a GPU, facilidad para compartir. Algo importante que cuando utilizamos Colab es que, como bien lo acaba de decir, nosotros no gastamos recursos, lo que tenemos que tener es una buena conexión nada más. Y además vamos a tener un respaldo de todos los códigos que vamos creando, ya sea en Google Drive o en GitHub. En este momento, por ejemplo, si nos vamos a archivo y yo le doy un bloc de notas nuevo, él automáticamente me va a crear mi primer lugar donde voy a desarrollar, o mi primer plantilla para desarrollar código en Python. Acá yo le pongo el título correspondiente, podemos ponerle clase 04, y además yo empiezo ya sea a digitar aquí el texto, el código fuente en el lenguaje Python, o puedo agregar elementos de texto que también puedo editar y tenerlos aquí. De hecho, nosotros vamos a trabajar con unas clases que se les va a asignar, que ya son documentos híbridos que tienen texto y código fuente para que ustedes puedan utilizar. Algo importante, por ejemplo, cuando yo pongo una sumatoria básica y le doy play, algo importante es que, como ustedes se pueden dar cuenta, los recursos que está utilizando en este momento el equipo, como bien se les indicó, no son recursos de su equipo, sino son recursos de un equipo virtual que está en la nube. Acá dice RAM y disco, aquí está lo que él gastó y lo que ustedes pueden utilizar y demás. Cuando yo tengo mis archivos que son IPYNB, de igual forma yo puedo venir aquí donde dice archivo y darle descargar en PY, que es de Python. Un detalle interesante es que se les va a compartir este documento, que es de la semana 4, manual de introducción a Python, que ustedes van a tener que ir a leer detalladamente para poder crearse una cuenta, ya sea dentro del IDE de desarrollo, que en este caso sería Colab, y hacer una serie de ejercicios para que ustedes puedan integrarse con la herramienta y puedan travesearla, puedan palparla y poder utilizarla de forma sencilla. Aquí hay una serie de ejemplos, explicamos cómo se ve en Python, cómo sería en español, cuánto es 2 más 2. En color rojo siempre va a estar la respuesta, el documento se los indica para que vayan siguiendo paso a paso cómo se va realizando cada uno de estos ejercicios. También recordamos algunos elementos importantes, como en qué consiste la igualdad, en qué consiste la asignación, la toma de decisiones, que si bien ustedes recuerdan era el famoso if, cómo crear un programa, cómo crear algunos métodos, cómo comentar un programa. Todo esto ustedes lo van a tener en este documento de 14 páginas para que puedan aplicar en esta semana número 4. Además, recuerden que tienen quizzes y tareas por realizar y estamos para servirle para que nos puedan contactar. Vamos a ir a ver ahora sí el detalle de algunos elementos sobre cómo desarrollar en Colab propiamente, con las clases que se les van a compartir para que ustedes tengan la información y los códigos fuentes.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para esta semana número 5 vamos a ver el tema de las condicionales. Y en este caso vamos a hablar de las condicionales, no solo el if, el que ya conocemos, el si entonces, sino particularmente vamos a hablar de todas las condicionales, incluidas las lógicas. Como ustedes pueden ver, tenemos la clase número 5 o el elemento número 5 en donde está la estructura condicional, y aquí explicamos que las estructuras condicionales se relacionan con las variables booleanas. Recordemos que hay únicamente dos tipos de variables cuando hablamos de booleanas, las true y las false, y aquí hay un breve ejemplo para que ustedes le den play y lo puedan ejecutar. También se pueden realizar múltiples operaciones con ellas, ya que true equivale a 1 y false equivale a 0. Aquí hay un detalle muy importante y hay que retomar, y yo sé que ya es un tema que ustedes vieron, las famosas tablas lógicas. Cuando hablamos de las tablas lógicas sería el AND, el OR y el NOT. Recordemos que el AND, para que la única forma que resulte ser verdadero es cuando ambos principios A y B son verdaderos. Si por alguna razón A es verdadero y B es falso, termina siendo falso para el caso del AND. Si A es falso y B es verdadero, termina siendo falso para el caso del AND. Y si ambas son falsas, por supuesto, termina siendo falso. En este caso es la tabla lógica del AND. Con el OR particularmente existe la posibilidad de que la única forma de que sea negativo es cuando ambos argumentos son falsos. Eso es un recordatorio porque yo estoy seguro que ya ustedes lo vieron. Y en el caso del NOT, por supuesto, cuando hablamos del NOT, lo que hace es negar. Si yo tengo una expresión que es verdadero, al aplicarle el NOT va a terminar siendo falso. Si yo tengo una expresión que es falsa, al aplicarle el NOT va a terminar siendo verdadero. Aquí está una breve explicación para que ustedes la ejecuten. También dice que existen operadores adicionales que están específicamente diseñados para variables booleanas. El primero de ellos es el operador AND o el I en inglés, y así sucesivamente el OR. Más adelante de la clase ustedes van a encontrar las comparaciones, ¿verdad? Mayor o menor, menor que, mayor que, el igual, que es la comparación. Recordemos que en el texto que se les había dado la semana pasada, cuando hablamos de comparaciones se ocupa igual, igual. Cuando hablamos de asignación es solo un igual particularmente. Y por último, dentro de este documento, que es la clase número 5, el documento número 5 que se les compartió, está el if. Ya se les había explicado que el if else, la parte del else o el entonces, se utiliza con dos puntos, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Bien, por otro lado, también tenemos, en el caso de ustedes, la clase número 6, que son las iteraciones, y aquí hablamos de los famosos ciclos. Son las estructuras repetitivas o los bucles, ¿verdad? Ustedes pueden venir y ver la teoría, ¿verdad? Que la estructura iterador de while en Python es la siguiente: while, la condición y el código, y así sucesivamente. Recordemos que la teoría clásica o la teoría tradicional dice que no existen tres ciclos: el while, el do while y el for. En Python particularmente estamos viendo que existe el while y la forma de manejar el ciclo. También está el for i dentro, y aquí está el argumento, entonces hace una serie de elementos. Y por último está el rango, ¿verdad? For i, que es la variable inicial dentro del rango 10, y ahí lo que hay que tomar en cuenta es que el i automáticamente se va a ir incrementando, ¿verdad? Hay una serie de ejercicios que es importante que ustedes los hagan para que practiquen, y después no queda más que decirles que también en la semana 7, que es el último elemento que ustedes tienen ahí, hay la segunda parte de este tema de los ciclos y la solución a los ejercicios que ustedes ya tenían. Entonces, buen provecho, ojalá que puedan sacarle el máximo provecho. Recuerden que las dudas se resuelven por los medios oficiales. Estimados y estimadas estudiantes, para mí es importante decirles que el curso va a depender de ustedes. Ustedes van a tener la responsabilidad de seguir día a día y realizar todas las actividades que se les están proponiendo. Recuerden que existen medios de contacto oficial, como es el correo de la universidad. También existe la herramienta Teams, en donde van a haber interacciones. A lo largo del curso se van a realizar 1, 2 o 3 sesiones presenciales en donde se evacuarán dudas y se verán aquellas actividades en donde se van a desarrollar códigos que es importante que ustedes asistan. Estas van a ser de forma obligatoria. Por demás está decirles que estamos para apoyarle y el aprendizaje será tan bueno como ustedes así lo quieran. Así que sin más está desearles el mayor de los éxitos y por favor no duden en contactarnos.